Otro de los conceptos muy importantes a entender en React es el flujo unidireccional de los datos. Hasta el momento nosotros tenemos un componente con un estado local, que es una lista, la cual inicializamos a partir de la constante list que declaramos fuera de este componente. La idea es mutar el estado de este componente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un botón que nos permita a nosotros desaparecer un elemento de la lista. Entonces para esto, en el método render vamos a crear otro span y dentro vamos a meter un elemento button. Vamos a definir la propiedad onClick de ese button. Vamos a definir un high order function que llame una función onDismiss a la cual le pasemos el parámetro ID, o sea, con el ID del ítem que queremos desaparecer. Este concepto de high order function lo vamos a explicar más adelante. Entonces, this.onDismiss, ese es el nombre del método que aún no hemos definido y que vamos a definir pronto. Item.objectID. Bien, vamos a decir que este elemento es tipo button y el texto que queremos que muestre el botón es dismiss. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestra función onDismiss que reciba como parámetro el ID del ítem a borrar. Vamos a hacer un console.log y vamos a imprimir el ID. Hasta aquí todo bien. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador y ya vemos que estamos renderizando el botón por cada ítem de la lista. ¿Qué pasa si lo oprimimos? Se estalla. ¿Por qué razón? Dice que la propiedad no puede leer la propiedad onDismiss de unDefine. Ok. Resulta que nosotros acá en el map estamos pasando un callback declarado con function. Lo que pasa con este es que este dis está apuntando al dis de la función y efectivamente en esta función no existe ningún elemento onDismiss. De lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar esto para que sea una arrow function. ¿Por qué una arrow function? Los arrow function por defecto hacen un binding de su variable dis a la variable dis del padre. Entonces en este caso sería la del render, y el render, el dis apunta a la instancia actual del app component y ahí sí tenemos definido nuestra función onDismiss. Entonces vamos a guardar y vamos a ir al navegador y vamos a cliquear dismiss y ahí vamos a ver el ID. Hasta ahí ya tenemos, ya hemos hecho un binding del método del componente onDismiss con la instancia actual del app component. Hasta aquí está funcionando nuestra aplicación. Una buena práctica es que en el constructor nosotros hagamos un this.onDismiss igual a this.onDismiss.bindThis. Esto lo que hace pues es básicamente hacer un binding del this de la función con el this de la instancia actual de nuestra app component. Igualmente compilamos, guardamos y vemos que sigue funcionando. Esto es una buena práctica. Sin embargo, en versiones más recientes de React esto ya no se usa casi. Ok, ahora lo que vamos a hacer es definir la funcionalidad de nuestro método onDismiss. Y para ello vamos a usar un método de JavaScript llamado filter. Entonces vamos a borrar este console log y vamos a usar ese método const.updateList, que va a ser la nueva lista que tiene los elementos sin el elemento que hemos desaparecido. Entonces vamos a coger this.state porque estamos usando es la lista del estado local del componente. .list, pues se llama la propiedad. .filter, esta es la función de JavaScript que les decía.
vamos a usar un callback function, vamos a llamar isNotID a esta función, o sea, los elementos que no sean, cuyo ID no sea este que estamos pasando acá, vamos a pasar el item, y esta función, esta callback function va a retornar un booleano basado en esta pregunta, que si el object ID de este ítem no es igual al ID que estamos pasando acá, al ID que reciba un dismiss. ¿Esto qué quiere decir? Esta función filter de JavaScript me permite a mí pasar un callback en el cual yo debo retornar un booleano. ¿Sí? Entonces, si true, entonces true o false es lo que va a hacer es armar una nueva lista sin afectar, óigase muy bien, sin afectar la fuente, la lista original. Hay una cosa con los métodos filter y map de JavaScript, y es que no modifican la fuente, no modifican el objeto original. Y esto es muy importante porque en React la inmutabilidad es un concepto muy importante. Bien, ahora vamos a guardar y vamos a oprimir nuevamente el método dismiss. Vemos que no pasa nada, pero vemos que hay un warning que dice que la variable updateList es asignada a un valor pero nunca se ha usado. Efectivamente, porque no estamos actualizando la lista del estado interno de nuestro componente. Es decir, esta variable no la estamos usando, pero ¿cómo la debemos usar? Vamos a actualizar el estado interno de nuestro componente. Entonces, this.setState, y vamos a pasar un nuevo estado donde le vamos a decir que list es igual a updateList. Aquí me faltan los paréntesis. Este método lo podemos usar es porque lo estamos heredando de component. Vamos a guardar y ahora sí vamos a oprimir en dismiss y vemos cómo desaparecen los elementos de la lista. Esto es ¿por qué? Porque estamos actualizando el estado local de nuestro componente. ¿De acuerdo? Acabo de guardar y hago una recarga y vuelve y aparece el estado, efectivamente, porque el componente vuelve y se instancia, vuelve y se ejecuta el constructor y yo vuelvo a inicializar la lista con la constante. Entonces vuelvo y borro y veo que sigue funcionando. Entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos experimentado es el flujo unidireccional de React. Y es que pasa de la siguiente manera. Una persona genera un evento en la vista al oprimir este botón. Este evento es procesado por un handler, ¿sí? O un método del componente, el cual actualiza el estado. Al actualizar el estado con el método setState, esto hace que el método render del componente vuelva y se ejecute. Al ejecutarse nuevamente el método render, se le pregunta al estado por su nuevo valor, ¿sí? O sea, el nuevo estado actualizado. En este caso estamos preguntando por el nuevo estado de la lista, la cual si antes tenía 2 elementos, ahora tiene 1. Y eso es exactamente lo que renderiza. Y eso, señores, es el flujo unidireccional de React, que se mueve de arriba a abajo en una sola dirección.